Bienvenidos. En esta videoclase abordaremos un tema que hace parte de nuestra unidad número 2. En este tema abordaremos la investigación documental, que es la base de la investigación científica y está presente en todo el proceso de la investigación que realizamos. Cuando hablamos de la investigación documental como base de la investigación científica, lo estamos pensando teniendo en cuenta que se estructura en tres partes. La primera, que es el estado del arte. En el estado del arte nos contextualizamos un poco frente a cuál es el estado en el que se encuentra nuestra investigación, qué se ha hecho, quiénes lo han hecho y cómo lo han hecho. El segundo tiene que ver con las bases teóricas, que son las que componen el marco o los referentes teóricos, y del cual surgen la definición de los términos básicos, donde derivamos los significados de conceptos o expresiones de la investigación que realizamos. En el estado del arte identificamos entonces esos estudios previos en los cuales caben los tesis de grado o cualquier tipo de trabajo que se deriva de una investigación científica y que tiene una relación concreta con nuestro campo de investigación. En el segundo están las bases teóricas. Allí trabajamos de conceptos, proposiciones que conforman un punto de vista planteado o un enfoque determinado. Así lo veremos más adelante cuando entremos a profundizar a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos del marco teórico. Y una tercera, cuando hablamos de la definición de términos básicos, son los significados precisos de esas variables o esas expresiones de la investigación en las cuales o a partir de las cuales empezamos a construir categorías en las cuales aclaramos el sentido de las palabras o conceptos que estamos utilizando. Tenemos que entender entonces un primer elemento que es el marco teórico. El marco teórico, como bien se refiere, habla de una teoría específica. Esa teoría específica puede ser una orientación teórica sobre la cual nosotros vamos a trabajar o un marco teórico de referencia que es sobre el cual nosotros postulamos o sustentamos nuestro trabajo de investigación. Un esquema teórico o un modelo teórico que tiene que ver con cuáles son las corrientes que nosotros estamos identificando, que nos relacionamos y de las cuales también podríamos nombrar un marco conceptual. Es decir, cuando hablamos de un marco teórico, podemos nombrarlo en cualquiera de estas formas y estaremos haciendo alusión a lo mismo. Las proposiciones o afirmaciones de una teoría pueden tener diversos grados de evidencia empírica. Bien, puede ser porque no estamos hablando en favor o en contra de una afirmación, ahí hay una hipótesis que hemos construido. Si hay un apoyo empírico, pero es moderado por una posición, estamos hablando de una generalización empírica, es decir, de algo sobre el cual hay una constante conversación o hay una permanente discusión. O si la evidencia empírica es abrumadora, hablamos de una ley, es decir, cuando hay un marco teórico que es tan fuerte que no podríamos contradecirlo. La teoría, a su vez, tiene distintas formas de interpretarse, bien sea porque hay un autor muy reconocido que ha trabajado bastante sobre ese concepto hasta construirlo como teoría, o bien sea por un concepto de uso generalizado o relevante, que es la base sustancial de la teoría, bien sea que lo nombremos como un nacionalismo, como estudios del Estado o como cultura y género. Y un tercero, que es un esquema conceptual, que es un conjunto de conceptos relacionados que representan la naturaleza de una realidad. Es decir, muchas veces no estamos trabajando basados en un marco teórico, sino basados en un marco conceptual. Eso depende de cuál es el propósito que nosotros estamos investigando y de qué manera podríamos sustentarlo teórica o conceptualmente. Sin embargo, bien sea para una teoría o bien sea para un concepto, tenemos que tener en cuenta unos criterios. El primero, que sean capaces de describir, explicar y predecir nuestro objeto de investigación, que tengan una consistencia lógica, o sea, que estén interrelacionados y que no se contradigan entre sí, que haya una perspectiva a nivel de generalidad desde la cual pueda leerse la teoría, que nos produzca unos nuevos interrogantes y unas nuevas reflexiones y que sea simple y concreta, de manera que pueda explicar los fenómenos sobre los cuales estamos trabajando. ¿Para qué el marco teórico? El marco teórico nos permite prevenir la ocurrencia de otros errores sobre los cuales otros estudios hayan caído, es decir, cuando no hay claridad en ese marco teórico podemos caer en ambigüedades cuando estamos haciendo la interpretación de la información. Nos da una guía sobre cómo será llevado ese estudio o qué posibilidades tendremos para abordarlo.
Nos permite ampliar ese horizonte de estudio y evitar posibles desviaciones del planteamiento establecido. Es decir, así salgan nuevos conceptos mientras estemos recogiendo la información, el marco teórico siempre será el que guía nuestra ruta de trabajo. Nos ayuda a construir unas hipótesis o unas afirmaciones que podemos someterlas a prueba en el trabajo de campo. Nos puede proponer unas nuevas líneas de investigación, pero además nos provee un marco de referencia para interpretar los resultados obtenidos en el estudio, que veremos más adelante, es a partir de donde construimos nuestras categorías de análisis. ¿Cuáles son las estrategias que utilizamos para construir la teoría? Primero, si hay una existencia de una teoría completa desarrollada sobre la cual nos podamos sostener, si hay varias teorías que se aplican al modelo de investigación, si hay unas teorías que aún no están sólidamente investigadas o están relacionadas con nuestro problema de investigación, o si hay unas piezas o partes de teorías que creemos que juntándolas ayudan a construir nuestro marco teórico de referencia. ¿Qué hacemos en este caso? Construimos entonces o escogemos una de ellas que sea la que mejor se ajuste a nuestro propósito de investigación. Es decir, podemos optar por cualquiera de estas 4 y no hay que tener exclusividad frente a una sola. ¿Qué hay que tener en cuenta para construir un marco teórico? ¿Cuánto tiempo tenemos para su elaboración? Porque eso implica una lectura juiciosa de diferentes referentes para poder tomar esa decisión. Allí entonces, construir ese marco teórico nos conlleva recoger cierta información y relacionarla. Allí empezamos a redactar y a identificar esas partes sobre las cuales se liga ese marco teórico, por lo cual debemos de tener cierta coherencia en esa selección y evitar esos cambios bruscos o saltos de un planteamiento a otro. Es decir, hay una coherencia en la redacción, pero no solamente en la redacción, sino también en las teorías sobre las cuales estamos optando. Y evitar la dispersión. Tenemos que centrar la búsqueda y la lectura. No debemos divagar en otros temas porque eso nos llevará a la confusión frente a nuestro propósito. Y eso es muy fácil de que suceda teniendo en cuenta que cuando estamos construyendo un problema de investigación y definiendo cuál será el marco teórico, habrán muchos conceptos o teorías que nos seduzcan. Otra etapa de la investigación documental tiene que ver con la construcción del estado del arte. Esta es la más importante. No significa que el marco teórico lo sea menos, pero tiene un momento importante en términos de que el estado del arte nos ayuda muchas veces a afinar un poco el problema de investigación. Es decir, nos permite construir a partir de lo que ya se ha hecho para poder tener realmente una orientación que nos lleve a la producción del nuevo conocimiento. Cuando estamos hablando del estado del arte, nos estamos preguntando qué clase de estudios se han realizado. Es decir, qué clase de estudios en relación a nuestro tema de investigación. Muchas veces no encontramos el mismo tema, pero empezamos a hacer relaciones con población, con lugares, con problemas, con temas, y a partir de allí vamos construyendo ese panorama de lo que se ha hecho en relación a nuestro propósito. ¿Con qué tipo de sujetos se ha trabajado? Es decir, ¿cuál es la población sobre la cual ha trabajado esas investigaciones que estamos revisando? ¿Cómo han sido recolectados los datos? ¿Qué metodología se ha utilizado? ¿En qué lugares? Estos en qué lugares nos permiten evidenciar esas delimitaciones espaciales sobre las cuales se ha hecho la investigación. ¿Qué diseños se han empleado? ¿Qué técnicas, qué herramientas se han utilizado para poder llevar a cabo esa investigación? ¿Cuáles son los autores más importantes y reconocidos dentro de nuestros campos de estudio? Hay investigadores que se han especializado en temas específicos. Esos investigadores son claves para poderles hacer un seguimiento porque se pueden convertir en un referente importante frente al abordaje de esa problemática. ¿Cuáles son los variables y los aspectos que se han investigado? Es decir, ¿cuáles son los objetivos que se han buscado a partir de esas investigaciones que estamos rastreando? Y si hay un investigador o una investigación que haya realizado estudios del problema en un contexto similar al nuestro. Muchas veces solamente podemos encontrar algunas de estas. Puede ser que sea un tema que se ha investigado tan poco que es difícil que pueda cumplir con todos estos componentes para poder relacionarlo con la nuestra, pero vamos haciendo una relación con base a cada uno de estos elementos. Seguir la elaboración del estado del arte
es también trabajar en unas etapas, ¿cierto? Entonces nosotros hacemos una primera revisión muy general de esa literatura que corresponde o que se relaciona, seleccionamos o definimos una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica, identificamos, consultamos y adquirimos ese material y esa bibliografía que sean realmente útiles y finalmente extraemos y recopilamos esa información, ¿cierto? Generalmente lo que más se sugiere en este caso es trabajar con fichas que nos permitan de una manera organizada trabajar esa información de manera que cuando la estemos analizando o escribiendo podamos tener esa referencia para poder hacer la citación de fuentes que se exige en un proceso de escritura. Encontramos entonces unas etapas en esa elaboración, ¿cierto? Nosotros tenemos una detección de literatura que se hace de una manera muy general. Encontramos unos resúmenes o reseñas de algunos textos que son los que nos van guiando frente a un proceso o frente a una referencia específica. Hay libros que son resultados de una investigación. Hay publicaciones periódicas que son artículos de revista científica o que están ubicados en las bases de datos. Y hay algunas compilaciones de algunas investigaciones realizadas. Muchas veces el punto de partida del estado del arte es muy nebuloso, es decir, no sabemos por dónde empezar a buscar. Lo que se sugiere inicialmente es que le hagamos seguimiento a las bibliografías sobre las cuales nosotros conocemos que se ha hecho algo. Eso nos ayuda un poco a ubicarnos o abrirnos una puerta de entrada frente a posibles rutas que debamos seguir para poder encontrar mayor información. En algunas ocasiones nos encontramos con investigaciones extranjeras que terminan a veces generando cierto ruido en lo que hacemos. Lo que se sugiere es que seamos muy prácticos con esa información. ¿Qué hacer con la investigación que es resultado de investigaciones extranjeras? Es decir, con temas que son abordados en contextos muy diferentes. Entonces lo que hay que hacer es tratar de sacar al máximo provecho de esa información. ¿Cuál es el punto de partida sobre el cual surgen esas investigaciones? ¿Qué enfoques o perspectivas o marcos teóricos trabajan? ¿Cómo trabajan ese problema? Si podemos generarle alguna relación con nuestro trabajo, con nuestro propósito. ¿Cómo se orientan frente a otros hallazgos o a otros problemas? ¿Cómo se centraron en un problema específico? Y si proponen marcos teóricos interesantes sobre los cuales nosotros no hayamos tenido algún conocimiento previo. En el proceso de revisión de fuentes documentales, nosotros hacemos un primer ejercicio de acopio de fuentes, es decir, hacemos un recorrido de qué es lo que nos encontramos en el medio, ¿cierto? Después hacemos una revisión. Podemos construir algunas estrategias para hacer ese seguimiento, puede ser con unas tablas de seguimiento que nos digan de qué está abordando el tema sin haber profundizado y ir descartando también cosas que definitivamente no nos van a aportar mucho en el trabajo. Ahí construimos entonces ese mapa de aportes de las fuentes, qué nos está dando cada uno de los insumos que estamos encontrando y empezamos a descartar. Puede ser que en nuestra revisión inicial encontremos mucho material, pero cuando ya entramos a profundizar nuestras lecturas, vamos descartando porque realmente no son tantas las investigaciones que nos van a servir para construir nuestro estado del arte. Revisamos ya a profundidad después de hacer este descarte y hacemos ese ejercicio de fichaje que nos sirve mucho para el proceso de la escritura. Hay que aclarar algo. No toda la revisión de fuentes que hacemos para la construcción del estado del arte lo vamos a escribir, porque el estado del arte también nos sirve para pensar ideas que nos ayuden a ajustar nuestro problema y no todo lo necesitamos escribir, ¿cierto? Hay cosas que se escriben como parte de soporte del problema, hay cosas que se escriben dentro del estado del arte, pero no todo es susceptible de ser utilizado en la escritura. Por eso muchas veces la bibliografía que se coloca en los trabajos de investigación es mucho menos de la que realmente se revisa. ¿Qué es y qué no es un estado del arte en su proceso de escritura? No es un listado bibliográfico. Se elabora a partir de producciones teóricas y académicas, pero sí hace explícita la forma de búsqueda y los hallazgos y se relaciona específicamente con el proceso, con el objeto de la investigación. O sea, no es un listado de referentes bibliográficos. A veces es desalentador que cuando uno está en el proceso de escritura se encuentra con que la bibliografía que cita es mínima frente a toda la cantidad de textos que revisó, pero de eso se trata, tener la capacidad de selección y de síntesis al momento de la escritura.
Este entonces es el proceso de la investigación documental que acompaña toda la investigación científica. En ese sentido es importante tenerla en cuenta porque ella va a ser transversal a todo el proceso. Esperamos que este video les haya servido y que complemente el proceso de formación del cual están haciendo parte. Muchas gracias.